Bienvenidos todos y todas en una ocasión más en su podcast Faro Teológico, el podcast referido a las temáticas variadas del mundo de la teología, temas interesantes acerca de este interesante mundo. Estamos en la cabina de Radio ULS y les saluda su servidor Rodrigo Valdés, quien se encuentra acompañado en esta ocasión con Omar Flores, máster en estudios bíblicos, y el decano de la Facultad de Teología y Humanidades, Roque Regalado, máster en Teología Pastoral. Buenos días. Buenos días, Rodrigo, compañero Roque. Es un gusto, como siempre, el estar aquí y compartir con nuestra amable audiencia en este podcast de Faro Teológico con el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Buenos días, compañeros, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las redes en este programa de Faro Teológico, que son fieles oyentes. Pues estamos aquí para seguir en un diálogo teológico. Así es, y es que estos diálogos teológicos ya cumplen su número 20 con este episodio número 20 de Faro Teológico. Les agradecemos y aprovechamos esta ocasión para agradecerles su fidelidad con Faro Teológico y pues les invitamos a que sigan atentos y atentas con las nuevas episodios, con los nuevos capítulos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la educación teológica. ¿Qué es la educación teológica? Las etapas de la educación teológica y los desafíos de la educación teológica en el país. Comencemos ya entrando al tema, preguntándole al maestro Roque Regalado sobre qué es la educación teológica. Bueno, la educación teológica para todo lo que es la experiencia de la religiosidad cristiana, de la religión cristiana en sus diferentes tradiciones, es educar a la persona a descubrir el misterio de Dios en su vida, en la realidad, a comprender la revelación, ante todo, ¿verdad? Desde los textos sagrados, las Sagradas Escrituras, que es como la fuente de la revelación, una fuente común tanto para cristianos evangélicos como para católicos, y luego varía esta educación de acuerdo a la tradición, ¿verdad? Tiene sus variantes en cuanto a las fuentes en que se va haciendo teología, ¿verdad? Con las que se va haciendo teología, pero en sí es el esfuerzo que hacen las iglesias en un primer momento por hacer que los fieles comprendan el misterio de la revelación. Ahora, esa es una primera etapa, ¿verdad? Pero hay una etapa más académica, más sistemática, que busca, ante todo, entrar en diálogo con el pensamiento de las diferentes disciplinas humanas, ¿verdad? La sociología, la psicología, la historia y muchas otras, antropología cultural, etcétera, para desde allí lograr comprender la experiencia humana y desde ahí lograr comprender el misterio de Dios también. Entonces tenemos como dos etapas en la educación teológica: la etapa más básica, que es la que se hace en el camino de comunidad, digámoslo así, con la gente para que comprenda el misterio de la fe, y luego la etapa más sistemática, más académica. Adentro de esta educación teológica, ¿cuáles son esos factores que mayor impacto tienen a la hora de que las personas que no están adentro de los estudios teológicos tienen que poner más hincapié las personas que educan? Ante todo hay que decir que las dos etapas, aunque pareciera que están separadas, ¿verdad?, por el método, por los contenidos, por estas cosas, no significa que estén divorciadas, ¿verdad? La preocupación del académico, ¿verdad?, en el área de la teología es precisamente profundizar en el misterio, hacerlo más comprensible precisamente para la comunidad eclesial. Es decir, el teólogo, llamémoslo así, ¿verdad?, el teólogo, el académico, el teólogo, no está en función de sí mismo, ¿verdad?, ni en función de un discurso, sino está en función de la comunidad eclesial. Es, digámoslo así, un ministerio también dentro de las iglesias, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, el académico está metido en la universidad, ¿verdad? En este caso, ¿no? Está metido en un ambiente académico universitario. Sin embargo, su servicio es siempre a una comunidad eclesial, ¿verdad? Entonces, los factores o las ideas que se producen teológicas en los niveles académicos siempre tienen que tener como finalidad ayudar a profundizar el misterio a la comunidad eclesial, independientemente de la tradición. Y aquí es donde vamos a encontrar más adelante, vamos a hablar de eso, algunos desafíos.
En este caso está hablando de una comunidad eclesial, es decir, de una comunidad ciertamente creyente. Exacto, se habla de creyente en el sentido pues de que el teólogo tiene un diálogo con una comunidad que cree, es decir, por veces se tiene la idea de que el teólogo no tiene fe, ¿verdad? Según se dice, los filósofos pierden la razón y los teólogos pierden la fe, dice un dicho por ahí, pero no es cierto. El teólogo es un hombre de fe, que muchas veces, yo lo pongo en esta figura, es como el beduino, el que va como señalando el camino donde encontrar a Dios, y por veces tiene que adelantarse en el camino con el grupo, es decir, deja el grupo y se adelanta para ver el horizonte, por donde Dios se está manifestando en las nuevas realidades sociales, en las nuevas realidades filosóficas, en las realidades humanas de sufrimiento. Se adelanta, que pareciera en ese adelantarse a sondear la realidad social, la realidad académica, etcétera, el diálogo pareciera que el teólogo como que no fuera creyente, pero es un creyente también, está en función de una comunidad de los creyentes, y que muchas veces tendrá que ser profeta también, ¿verdad? Porque el teólogo, de una u otra manera, y de hecho la figura de los profetas dentro del Antiguo Testamento, prácticamente que son los teólogos de Israel, ¿verdad? Porque no están en un puesto de poder, ni tampoco están en un puesto religioso, sino que están junto con el pueblo experimentando el misterio de Dios. Y por veces el teólogo tendrá que hacer de profeta desde sus estudios teológicos y decir, mira, esto que la iglesia está haciendo, que las autoridades de la iglesia están haciendo, no coincide con el evangelio, no es lo que realmente la tradición de la iglesia nos invita a hacer, o lo que el magisterio, en el caso de la iglesia católica, el magisterio de la iglesia católica nos está pidiendo. Entonces, por esto es que el teólogo de repente pareciera que es alguien que camina solo, pero no, es un creyente y habla a una comunidad creyente también. Hago un paréntesis en esta situación, ya que hablar de la educación teológica es hablar de una búsqueda del conocimiento, en este caso del mundo teológico, y hablar de una búsqueda del conocimiento nos vuelve a la palabra de los estudios. En el mundo de los estudios o en el mundo académico siempre existen personas sedientas de conocimiento, y muchas de estas personas no son personas de fe. ¿A dónde quedan las personas de fe que están interesadas en estudiar teología? Bueno, aquí hay un punto también que debe ser el hecho que una persona no pertenezca a o esté adscrito a alguna comunidad no significa que no sea creyente, ¿verdad? De una u otra manera, el hecho de querer estudiar y conocer mejor el misterio de Dios ya hace en él un síntomas, digámoslo así, o signos de fe, de un creer, ¿verdad? Los estudios teológicos no se pueden abordar como los estudios psicológicos, no se pueden abordar. De hecho, las mismas ciencias tienen un paso de fe. Por ejemplo, todo lo que nos describen científicamente acerca del universo, por ejemplo, lo creemos porque lo dice alguien, sí. ¿Verdad? Y porque lo escribió y porque hizo algunos cálculos matemáticos y investigaciones y entonces concluye eso. Pero quienes estudian astronomía, astrología o lo que sea, psicología, etcétera, todas esas teorías científicas de una u otra manera se asumen por fe. Hay una comprobación teórica, etcétera, y porque lo dijo tal persona y creemos en lo que esa persona dijo. Hay un acto de fe, digámoslo así, en la ciencia, ¿no? Bueno, todos creemos que el sistema solar tiene 10, 12 planetas, sin embargo nunca estamos, más que solo hemos estado en uno, que es la Tierra. El resto, ¿verdad? Nunca hemos estado ahí, pero lo creemos, porque la ciencia va dando pruebas, va dando luces de eso que está ahí. Lo mismo la teología, ¿verdad? La teología nos da muestras, signos, investigaciones científicas que nos dan signos de esa presencia, de esa persona absoluta a la que le llamamos Dios, ¿verdad? A la que tratamos de entender y tratamos de entendernos a nosotros mismos como humanidad. Entonces, alguien que busca estudiar teología, aunque no esté adscrito a una confesión, no significa que no tenga fe. Algo de fe hay en él que está en búsqueda y por eso trata de comprender y estudiar mejor desde las ciencias teológicas el misterio de Dios. Sin duda el público meta de las
de los conocimientos teológicos son estas comunidades eclesiales, estas comunidades de fe. Y bueno, pues siendo ese objetivo entrar y profundizar en el misterio de Dios, ¿cuál es el impacto a posteriori que esta educación teológica da a esas comunidades, a esos individuos, después de pues, recibir estos conocimientos? Bueno, una de las metas que se tiene a largo plazo dentro de la academia o que se busca dentro de los estudios teológicos es que las comunidades locales hagan una mejor interpretación y una mejor lectura del misterio de Dios en su realidad local, en su realidad personal, en su realidad social, ¿verdad? Esto es lo que se busca a largo plazo, que el estudiante que cursa en las diferentes academias que existen en el país teología, lo que se busca es que estas personas logren hacer una mejor lectura del misterio de Dios, de la fe, una mayor comprensión de los misterios de la fe, para poder ser entes transformadores de cambio desde el Evangelio, ¿verdad? Porque al final recordemos que el mensaje que Jesús de Nazaret nos dejó, ¿verdad? Y que dejó resucitado a su comunidad de discípulos es: vayan, háganos mis discípulos, es decir, que aprenda todo mundo a vivir de acuerdo a lo que yo les he enseñado, el mandamiento del amor, ¿verdad? El compromiso con el prójimo y todas estas enseñanzas de Jesús. Entonces, quien estudia teología busca en su comunidad renovar esta experiencia con mayor conocimiento, y la academia también lo que busca es evitar la distorsión de la interpretación bíblica, ¿verdad? Y cuando hablo de distorsión no me refiero a cuestiones de confesión, de diferencia de confesión, no me refiero a que muchas veces la interpretación bíblica puede darse a manipulaciones, ¿verdad? Y esto se tiene que evitar mucho en la experiencia de fe y en la experiencia religiosa, principalmente los líderes, ¿verdad? Tienen que ser lo más francos posibles en la interpretación de la fe. ¿Por qué? Porque el ministro, independientemente de la iglesia en la que esté, está al servicio de la palabra. No está la palabra al servicio de los intereses del ministro. Eso es erróneo totalmente, ¿verdad? Entonces los estudios teológicos ayudan a esto, tanto a los miembros de la comunidad que de una u otra manera estudian la teología, como a los líderes, ¿verdad? Les ayuda este diálogo. Estos líderes, estas personas ya adentradas en los estudios teológicos, prácticamente que ya tienen estas herramientas teológicas en sus manos después de pasar por un proceso de estudio, van entonces a transformar a través del Evangelio, como usted nos ha dicho. En este caso, licenciado Omar, ¿de qué forma transforman? ¿Cuáles son esos movimientos que realiza ya el teólogo formado o la teóloga formada? Bueno, en el caso el Evangelio dice de que los discípulos de Jesús, la comunidad del reino, son una especie como de luz que ilumina las naciones, que ilumina el mundo, ¿no? Y desde esa perspectiva, la iglesia como tal tiene la obligación de ser esa especie de orientadora de luz que ilumina las naciones. Claro. Ante las diferentes problemáticas, dudas, crisis, confusiones que a veces hay dentro de la sociedad, hay dentro del mundo. Y en el caso del teólogo y las teólogas, de manera particular, tienen esa responsabilidad de ser los intelectuales y los orientadores dentro de la iglesia, que van a iluminar y que van a orientar con una palabra, con una reflexión a la sociedad ante las diferentes problemáticas y necesidades que hayan, ¿verdad? Por eso es bien importante en este caso, Rodrigo, y radio escuchas, el tener claro, digamos, las etapas que la teología ha tenido, porque sí, la teología en la historia ha tenido diferentes etapas, y en cada una de ellas el teólogo ha tenido una función específica. Y así como la teología ha tenido diferentes etapas,
también la educación teológica ha venido desarrollándose. Comenzamos en el caso de la teología. El término teología como tal, y los que han leído, han estudiado lo saben, el término teología en sí no se origina dentro de la escritura, no se origina dentro de la tradición cristiana. El término teología como tal surge dentro de la cultura griega, dentro de la Grecia clásica. Fueron los filósofos griegos en las teogonías, en la Academia de Platón, en el Liceo de Aristóteles, donde por primera vez se utilizó el término teología, teólogo. Ahora, ya dentro de la tradición cristiana, en la patrística, en la época de los padres de la iglesia, el término se adopta y se empieza a utilizar. Y surge, por decirlo así, como la primera etapa del quehacer teológico, donde la función del teólogo era, por un lado, interpretar las escrituras, enseñar las escrituras. Pero a la par de enseñar las escrituras, el teólogo también tenía una función pastoral. La orientación pastoral era una de las funciones del teólogo. Y, por supuesto, la parte apologética, ¿verdad? La defensa de la fe frente a los grupos heterodoxos que de una u otra forma atacaban, digamos, la fe cristiana. Esa fue como la primera gran etapa que la teología tuvo, que el quehacer teológico tuvo, y fue como la primera gran función que el teólogo va a tener. Aquel que enseña la escritura, que orienta pastoralmente a las comunidades y que a su vez también hace defensa de la fe a través de la apologética. A través de una búsqueda a través de Google podemos ver de que la palabra teología es de origen griego, como decía el licenciado, y de que etimológicamente es un término compuesto por el genitivo theos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. Etimológicamente podemos definir la teología como discurso o tratado de Dios. Viene de una raíz griega. En este caso, ¿a quiénes se referían los griegos? En el caso de los griegos se referían a su panteón de dioses, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en las teogonías de Hesiodo. Hesiodo va a ser uno de los primeros que va a emplear el término en sus famosas teogonías, a la hora de explicar cómo ciertas divinidades crean el cosmos, ¿verdad? Pero de ahí cada una de las escuelas filosóficas del mundo griego la va a ir aplicando a los entes divinos más cercanos a cada una de ellas, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es la siguiente etapa después de esta primigenia, de estos orígenes, después de la patrística? Después de la patrística viene la etapa medieval. Sí. Donde va a jugar un papel bien importante la escolástica. Gente como Alberto Magno, Tomás de Aquino, ¿verdad? Y con los escolásticos va a surgir la noción de teología como el acto de pensar la fe. En la Alta Edad Media, dentro de la escuela de los escolásticos, el teólogo, la función del teólogo era la de pensar, la de razonar su fe. O sea, de ahí surge aquel concepto del teólogo como aquel que da razón de su fe, da una explicación racional de sus creencias, ¿verdad? Propia de los escolásticos, porque los escolásticos, gente como el maestro Tomás de Aquino y otros, hicieron un gran esfuerzo por tratar de conciliar fe y razón, ¿verdad? Entonces, en esta segunda etapa, la función del teólogo va a ser esa, ese diálogo entre fe y razón, entre creencia y la parte más racional, ¿verdad? El teólogo como aquel que piensa su fe. En este caso, ¿hubo alguna relación en esta etapa medieval en donde los escolásticos intentaron o hicieron una relación de la fe y la ciencia? Sí. Bueno, ahí tenemos la obra de Tomás de Aquino, ¿no? El caso de Duns Scoto,
O sea, en ese periodo la teología hizo un enorme esfuerzo por conciliar ciencia o razón con la fe, ¿verdad? A tal punto que llegaron a extremos, ¿verdad? Donde cayeron en racionalismos especulativos que nadie les entendía. Entendido. O sea, por eso toda la crítica que Erasmo de Rotterdam les hace en el elogio de la locura a los teólogos escolásticos, ¿verdad? Cuando Erasmo les dice, deben de volver a la sencillez y a la practicidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque algunos, y eso ocurre siempre, habían caído en extremos, ¿verdad? Especulativos, de un lenguaje que solo ellos se entendían, ¿verdad? Pero eso sucede siempre. Entonces, pero lo que nos debe de interesar es que en esta segunda etapa la teología se vio de esa manera, como el acto de pensar su fe, debido a todo el trabajo escolástico por unir fe y razón, ¿verdad? Y luego va a pasar la modernidad, la primera modernidad, y vamos a llegar a la época contemporánea. Ya en la época contemporánea, en el siglo XX, con el giro antropológico, ¿verdad?, que se dio en filosofía y en ciencias sociales, la teología también va a experimentar una especie de giro antropológico, ¿no? La teología va a experimentar también su propio giro antropológico. Claro. Y va a surgir la tercera gran etapa del quehacer teológico, donde la teología pasa a ser vista como el acto la función del teólogo como una especie de intelectual, como aquel que analiza y reflexiona la realidad desde la fe, desde el misterio de Dios, desde una perspectiva de fe, ¿verdad? Después de estas etapas que usted nos ha y quizás solo mencionar algo bien importante, y es de que en esta tercera etapa hubieron algunos teólogos, como por ejemplo Karl Barth, que incluso van a proponer cambiarle el nombre a la teología. Uh-huh. Karl Barth va a decir, en vez de hablar de teología, debemos de hablar de teoantropología. Teoantropología, sí. Porque este es un área que no solo está relacionada con lo divino, con lo metafísico, va a decir Karl Barth, también está muy relacionada con las realidades humanas. Claro, debido al giro antropológico que las ciencias y que el pensamiento humano acababa de experimentar en ese contexto, ¿verdad? Sí, hay que subrayar algo aquí bien interesante que tú estás tocando, Omar, y es que es precisamente el diálogo principalmente con la filosofía que hace la posibilidad de esto que tú estás diciendo, ¿eh? La parte de la escolástica y toda la parte de la Edad Media tratan de explicar el misterio de Dios desde las escrituras, pero también desde razonamientos filosóficos. Y esta manera de trabajar la teología ha subsistido aún con la modernidad, ¿verdad? Porque aunque ya muchos teólogos, aunque está el neotomismo, pues, pero aunque ya muchos teólogos han dejado a un lado la forma tradicional de hacer teología, ha enriquecido el hecho de que los teólogos, las iglesias, o quienes son teólogos de comunidades cristianas han entrado en diálogo con otras líneas filosóficas que han ayudado a entender y explicar mejor, porque este es el punto. El punto no es solo entender, sino explicarle a las nuevas generaciones con nuevos lenguajes el misterio de Dios. Entonces esto es fundamental lo que tú estás tocando, porque precisamente con el giro antropológico que tiene la modernidad, la teología se enriquece con todas esas filosofías, la filosofía existencial, la filosofía de la teología, de Zubiri, por ejemplo, con toda la cuestión de pensamiento del pensamiento y el sentir mutuo del ser humano, la antropología cultural, la sociología, ¿verdad? El diálogo con todas estas ciencias ha enriquecido y ha hecho florecer desde muchas perspectivas la teología. No, exacto, compañero Roque, y es que si algo debemos de tener claro las escuelas de teología, es que la filosofía es un aliado indiscutible. ¿Por qué? Porque la filosofía es la que siempre ha estado detrás de todo. No solo detrás de la teología, detrás de las diferentes ciencias. Bueno,
hay diferentes escritores que plantean de que hasta el siglo XIX prácticamente la madre y maestra de todos los saberes era la filosofía, hasta que con los aportes de Willem Dilthey se empiezan a subdividir las ciencias, ¿no? Y se empieza a hablar de ciencias del espíritu y ciencias naturales nuevamente, ¿no? Pero la filosofía es la que ha estado detrás de todo. Veamos, por ejemplo, en el caso de la Biblia. Detrás de Pablo encontramos influencia filosófica, la estoica. Los libros sapienciales. Libros sapienciales. En el caso de Coelho, la escuela epicúrica. Exacto. Que tiene, ¿no? En el caso de Agustín de Hipona, el neoplatonismo. Neoplatonismo. En el caso de los escolásticos que estábamos mencionando, Aristóteles. Indudablemente. ¿No? Y es bien interesante cómo redescubren a Aristóteles los escolásticos. Sí, porque eran libros prohibidos, por cierto, ¿no? Porque eran, entre comillas, paganos. Y sin embargo, Tomás de Aquino tuvo el valor de descubrir todo un andamiaje de pensamiento para poder entender el mundo, y entendiendo el mundo poder explicar el misterio de Dios. Es que este es el camino, ¿no? Exacto. De hecho, quien le ayudó mucho en eso fue su maestro, Alberto Magno. Sí. Porque cuenta la anécdota que en cierta oportunidad le dijo a Alberto, Tomás tenía como 21 años, ¿qué te parece si leemos el libro del enemigo? Y los enemigos en ese contexto eran los musulmanes. Correcto, ¿verdad? exacto. Y el libro de los enemigos era la obra de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, y de la misma manera, hoy en día las escuelas de teología, confesionales o fronterizas, debemos de estar también al tanto de lo que están planteando los intelectuales detrás de aquellas corrientes que están en boga hoy en día, ¿no? Sí, ahora hay algo que hay que aclarar también, que el teólogo no es alguien que camina como una hoja al viento a lo que diga el discurso filosófico, ¿verdad? El teólogo tiene puntos claros de fe que son no negociables, ¿verdad? Porque son de revelación, ¿verdad? Entonces, el diálogo con la filosofía nos ayuda a comprender mejor al ser humano, nos ayuda a entender mejor y a explicar mejor el misterio de Dios, pero el teólogo siempre tiene como criterio los misterios de la revelación, ¿verdad? Porque de repente se puede caer en el error de pensar que el teólogo trata de ir siguiendo y acomodar el pensamiento humano al lenguaje bíblico, teológico, y no es así, ¿verdad? Algo que, si tú te fijas, se está dando mucho hoy en día con la cuestión de género. Exacto. O sea, hay muchas escuelas de teología, teólogos y teólogas que, sin tener un criterio propio, simplemente están adaptando el lenguaje y el léxico de la cuestión de género al ámbito teológico. Exacto. Pero no hay un análisis crítico. Exacto, sí, no hay un andamiaje filosófico y teológico que realmente sustente un fenómeno humano, porque esto es lo que al final es lo que Jesús nos dijo: lean los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, a lo mejor en otro día hacemos un podcast sobre esto de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son aquellos fenómenos dentro de las sociedades que van surgiendo y que desde la fe tienen que iluminarse, ¿verdad? Y como dice Pablo, donde se va manifestando la vida, la justicia, la fraternidad, va el misterio de Dios, donde se va deshumanizando a la persona, está el misterio del pecado. Y es ahí donde el teólogo también tiene que hacerla, como le decía al inicio, de profeta también. Pero también es bien importante mencionar, hacia grandes rasgos, las etapas que la educación teológica ha tenido. Ajá. Porque, si bien es cierto, la teología es de origen antiguo, pero la educación teológica no siempre existió. Es decir, no siempre existieron estructuras formales de enseñanza, llámese seminarios, facultades, universidades. No siempre. En todos los escritos, libros sobre educación teológica es el tema que se discute, ¿verdad? Cuando surge la educación teológica como tal, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay raíces, hay precursores, ¿verdad?
Por ejemplo, en el antiguo Israel tenemos las así llamadas escuelas de profetas, las escuelas rabínicas, en las que se le da una excelente formación al judío promedio, ¿no? En la época de los padres de la iglesia se brindaba cierta formación tanto en los monasterios como en las escuelas de retórica. Bueno, Agustín de Hipona, ¿no? Claro. Es resultado de ese tipo de formación. Pero el consenso propone de que se puede hablar ya de una educación teológica formal, sobre todo ya a partir de la modernidad, a partir del Renacimiento. De hecho, la educación teológica formal, con estructuras ya sea de seminarios o de universidades establecidas, surge dentro de la tradición católica. Por un lado tenemos las escuelas catedralicias, ¿no? Oxford, Bolonia, Salamanca, pero por otro lado también tenemos los primeros dos grandes seminarios que hubieron, como lo es el Colegio Romano, que después pasó a ser la Universidad Gregoriana de Roma, ¿no? Exacto. Mucha tradición, ¿no? ¿no? Y también el Colegio Alemán, fundados a principios del siglo XVI para darle una respuesta a la Reforma Luterana, ¿verdad? O sea, son como las primeras estructuras que surgen dedicadas a la formación teológica. Y dentro del ámbito protestante, ¿verdad? La primera infraestructura, institución dedicada a la formación teológica seria, formal, va a ser la Academia de Ginebra, fundada por Juan Calvino y por Beza, ¿verdad? La Academia de Ginebra, el primer gran seminario protestante que hubo, ¿verdad? Entonces allí, de esa manera, es como surge ya la educación teológica formal, ¿verdad? Con estructuras ya formalmente establecidas. El contenido de esta educación teológica era claramente la teología. ¿Había una diferencia en la forma con la educación teológica actual en aquellos años? La hay. Para empezar, es bien importante comenzar distinguiendo entre la línea católica y la línea protestante, sí, a nivel metodológico, ¿verdad? Porque, y esto lo explica de manera magistral Yves Congar en su libro Vocabulario Ecuménico. En Vocabulario Ecuménico, en el tema del método, Yves Congar dice de que, bueno, el equipo de él, porque es un trabajo en equipo, que la diferencia a nivel metodológico entre la teología católica y la teología protestante es que la teología católica tiene tres grandes fuentes. Sí, bueno, en la tradición católica el camino de la teología, como ya lo decía Omar, tiene tres grandes fuentes. La primera es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Conocida como la tradición oral y escrita del acontecimiento de Jesús de Nazaret, ¿verdad? De la revelación de Dios. Segundo, tenemos el magisterio de la Iglesia como tal, es decir, aquellos escritos que son normativos, ¿verdad? De fe, que declaran alguna situación del creyente, de la fe, y que sirven como un andamiaje, ¿verdad? También. Y la experiencia humana, en este sentido las filosofías, las diferentes ramas filosóficas que ayudan, son como el andamiaje que ayudan a sustentar el razonamiento para la experiencia de la teología, ¿verdad? Luego se definieron algunos porque una cosa es tener las fuentes y otra cosa son los lugares desde donde lees esas fuentes, ¿verdad? Y se definieron algunos lugares teológicos, ¿verdad? La comunidad, la liturgia, ¿verdad? Como lugar donde se puede hacer teología, comprender mejor el misterio, el mundo como tal, con todas sus realidades, y luego con la teología latinoamericana se agregó a los pobres, a las víctimas, a los vulnerados. Son un lugar donde también estas fuentes hablan, digámoslo así, ¿verdad? Expresan el misterio de Dios. Entonces estas son como las fuentes, y por eso es que el estudio teológico dentro de la tradición católica
tiene esta riqueza, ¿verdad? Y tiene como una continuidad, precisamente porque el magisterio de la Iglesia va dando una continuidad al desarrollo del misterio de la fe, los diferentes concilios y estas cosas. Hoy por hoy, ¿cuál es como la debilidad que ha tenido hasta cierto punto el estudio teológico católico, ¿verdad? Que ha estado muchas veces delimitado para los religiosos o para los sacerdotes, ¿verdad? Y no tanto para los laicos, ¿verdad? Ha sido hasta después del Concilio Vaticano II que, ¿verdad?, los laicos se les ha permitido entrar a esta experiencia. De hecho, en el país, si hablamos de la situación teológica del país, son muy pocas las escuelas que tenemos teológicas abiertas a los laicos, ¿verdad? Por una parte, tenemos en la UCA, ¿verdad?, esta experiencia, y la Don Bosco también, ¿verdad?, que se tiene en esta experiencia de tradición católica. La única es una experiencia nueva, sin embargo está más orientada a la formación de los seminarios de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces se tiene como esa debilidad. Otra debilidad o un desafío, digámoslo así, en la formación teológica y en la experiencia de teología dentro de la Iglesia Católica es que muchas veces se tiende a frenar los estudios teológicos cuando son estudios de frontera, ¿verdad? La autoridad, que este es un diálogo entre autoridad y teólogo, ¿no? La autoridad, en este caso los obispos, que son los custodios de la fe, ¿verdad? Y el Santo Oficio, que ahora se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando hay un escrito teológico que tiende a como conflictuar con la tradición de la Iglesia, pues se lleva a un estudio, se frenan los estudios hasta que se haga un veredicto sobre la obra teológica, ¿verdad? Este es uno de los desafíos también que se tienen, ¿verdad?, en torno a la producción teológica y al estudio de la teología, ¿verdad? Aún no llegamos al nivel de tener escuelas de teología propiamente, más que todo en el país, o institutos de teología formales, serios, para los laicos. Claro. Es más que todo a nivel de universidades, pero propiamente las diócesis, o por lo menos las conferencias episcopales, deberían de tener un instituto formal serio, ¿verdad?, de formación teológica para los laicos, ¿verdad? Y eso todavía es una deuda que tienen las conferencias episcopales. Alguien que se interesó mucho por eso fue Monseñor Luis Chávez y González, en los años 60, 70, que de hecho el esfuerzo de él por hacer una universidad católica abierta a los laicos terminó siendo al final la universidad, la UCA, Simeucaño, que primero fue un impulso diocesano y al final terminó en manos de los jesuitas, ¿verdad? Pero alguien que sí se interesó mucho por eso fue Monseñor Chávez y González. Entonces esta es como la experiencia más o menos, hacia grosso modo, del caminar teológico dentro de la tradición católica, bueno, aquí en el país, y algunos desafíos que veo yo que tendríamos que superar, ¿verdad? ¿Y por parte de las tradiciones protestantes? Sí, bueno, en el caso de la teología protestante evangélica, desde sus inicios su forma de hacer teología ha sido más hermenéutica, ha estado más centrada en la escritura, y eso ha tenido, digamos, sus pros y sus contras. Claro. Dentro de los pro o ventajas, le ha permitido, digamos, de una de otra forma, venir a la vanguardia en materia de ciencias bíblicas, en materia de investigación bíblica. Bueno, todo lo que es el método histórico crítico de estudio de la escritura prácticamente se forma y se gesta en ámbitos protestantes, ¿no? Entonces eso le ha permitido el tener una teología más hermenéutica, venir a la vanguardia en materia de investigación bíblica. Ahora, dentro de las debilidades o vacíos, está el hecho de que precisamente por ser una teología centrada en la escritura, la mayor parte de ministros
y también a veces teólogos de línea protestante evangélica no tienen formación filosófica. Y el no tener formación filosófica en la sociedad, en el mundo donde vivimos, es un serio problema. Por lo que ya hemos conversado, ¿verdad? La filosofía es la que está detrás de todo, la filosofía es la que nos permite comprender ciertos fenómenos, ciertas corrientes, ¿no? Entonces, ese es un vacío o una debilidad de la teología protestante que desde sus inicios se ha centrado en la escritura y ha tenido la tendencia a despreciar otros saberes, ¿verdad? Otros saberes y otras fuentes. Ahora, en la parte más local, dentro de los seminarios e instituciones teológicas de línea evangélica que hay aquí en El Salvador, nosotros hemos visualizado toda una serie de desafíos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el área bíblica, que en teoría es uno de los fuertes de la tradición protestante evangélica, uno de los desafíos que se tiene, y creo que esto también aplica para el ámbito católico, ¿verdad?, es enseñar las materias bíblicas de manera práctica, en clave exegética. Exacto. Y no tanto de manera teórica, ¿verdad? Porque como digamos, se ha solido hacer. Que viene el docente y le dice, vas a dar Pentateuco. Y descarga un par de libros, ¿verdad? Y a lo largo del ciclo da todas las hipótesis, todas las teorías de los alemanes, pero nunca le enseñó al estudiante a trabajar los textos del Pentateuco. O, por ejemplo, en el ámbito del Nuevo Testamento, pasamos meses enteros analizando teorías, que el documento Q, que la teoría de las dos fuentes, que si esta carta la escribió Pablo o no la escribió. Y al finalizar el ciclo, se nos olvidó meternos con los estudiantes a trabajar los textos. Y de cara a qué realidades también, ¿verdad? Porque esta es otra situación, que es cierto, es una debilidad por veces que se da en las dos tradiciones, del hecho de que el estudio teológico no esté caminando junto al estudio pastoral, ¿verdad? Porque creo que estas son dos áreas que deben de estar bien engranadas, ¿verdad? Donde la escritura sea una fuente que ilumina la acción pastoral como tal, ¿verdad? Y que va ayudando a la comunidad eclesial a descubrir la presencia de Dios, el misterio de Dios, la voluntad de Dios en su realidad local, en sus situaciones sociales, ¿verdad?, etcétera. Hablamos en este sentido de una situación, de una hermenéutica pastoral, digámoslo así, es decir, una hermenéutica bíblica que nos inspire acciones pastorales concretas para acompañar a la gente, para testificar el misterio de Dios delante de la gente y delante de la comunidad, ¿verdad?, que sustente la espiritualidad de la comunidad y que más allá de ser un... Yo siempre le he puesto este título que por veces resulta un poco fuerte, ¿verdad? Más allá de que las iglesias sean entretenimiento espiritual, sean realmente comunidades de testigos de Cristo resucitado y de la fuerza del Espíritu y de la presencia del reino, ¿verdad? Esta es la finalidad de las comunidades eclesiales, ¿verdad?, de las iglesias, ser testigos, ¿verdad?, más allá de ser entretenimiento espiritual. ¿Qué otros desafíos enfrenta la educación teológica en la comunidad católica? Bueno, hay un punto acá que es bien importante y que el Papa Francisco está señalando mucho, ¿verdad?, que es la cuestión del ecumenismo, ¿verdad?, que las comunidades cristianas católicas y también, digámoslo así, las comunidades evangélicas protestantes se abran a un diálogo de encuentro, ¿verdad?, donde podamos ver los puntos que nos unen, ¿verdad?, y hacer a un lado, no tanto renunciando a los puntos que nos diferencian, sino más bien no anteponiéndolos. El problema es que cuando anteponemos nuestras diferencias, ¿verdad?, terminamos conflictuados, ¿verdad?, y terminamos haciendo a un lado las muchas cosas que tenemos en común,
¿verdad? Hay puntos en común, como son las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ¿verdad? Misterio de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas, el servicio, la diaconía para con los pobres, son puntos que están en común. Yo tuve una experiencia muy bonita en una comunidad parroquial, ¿verdad? Donde un consejo de pastores protestantes, ¿verdad? Ellos hacen asociaciones. Junto a la iglesia anglicana del lugar habían logrado conseguir 5,000 libras de arroz vitaminado, pero necesitaban un apoyo económico también. No lograban ellos económicamente liberar el container para poder repartir ese cargamento para la gente pobre. Y llegaron a la parroquia, ¿verdad? Y me propusieron, mire, tenemos esta realidad, quisiéramos también hacerlo partícipe de esta bendición, y si usted pudiera apoyarnos económicamente para que podamos traer. Yo digo, con todo gusto, démosle, si es para los pobres, démosle. Y logramos hacer que se llevara el cargamento. Entonces llegamos a un momento en que se toma la decisión, ¿dónde tenemos un espacio grande para poder, ¿verdad?, distribuir esto? Y bueno, la única iglesia grande ahí es la iglesia católica. Entonces, bueno, y yo les digo, miren, no sé si mi gente pues no tiene problema en que vengan hermanos de otras comunidades eclesiales evangélicas, pero no sé si sus hermanos tendrán algún prejuicio para entrar. Y no, nosotros nos encargamos de eso. Y al final tuvimos una experiencia muy bonita, ¿verdad? Hicimos una oración todos juntos, católicos, evangélicos, y luego empezamos a repartir para todos por igual. Entonces llegamos a la conclusión de que las iglesias primero tienen que ponerse de acuerdo en servir a los pobres. Después nos podemos poner de acuerdo en quién es Dios y cómo es Dios y todo esto. Tendremos una eternidad para preguntarle a Él estas cosas, ¿no? Pero yo creo que Jesús nos ha dejado aquí más que para querer entender su misterio a cabalidad, mejor nos ha dejado aquí para ser servidores de los pobres, de la gente vulnerable, ser luz, como lo decías tú, de las naciones, ¿verdad? Ser orientadores de una sociedad, ¿verdad? En este sentido, el Papa Francisco está hablando de algo que se llama sinodalidad, ¿verdad? Pero ese camino de sinodalidad es un camino largo, y donde los teólogos vamos a tener una función muy grande. Por ejemplo, aquí en la experiencia de la Escuela de Teología de la Universidad Luterana, tenemos esta experiencia, que es una teología que aborda todas estas tradiciones, que te empuja al diálogo ecuménico, y esto es algo muy especial, ¿verdad? En el sentido de que no es una escuela de teología confesional, es una escuela de teología que va a enseñar al teólogo a hacer un diálogo con todas estas tradiciones sin renunciar a su tradición, ¿verdad? Es decir, yo hago mi diálogo con los otros creyentes desde mi tradición de fe, y desde allí entramos en un diálogo para buscar el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, la Escuela de Teología de la Universidad Luterana tiene esta capacidad, por los contenidos que damos, por la formación que damos, ¿verdad? Por cómo está diseñada la carrera de teología. Y me imagino que los desafíos que la educación teológica enfrenta en la comunidad católica son de cierta manera similares con los que enfrenta con la comunidad protestante, ¿o hay diferencias? No, siempre hay, digamos, elementos en común, ¿verdad? Y bueno, hace un momento mencionábamos algunos en la parte bíblica, como lo decíamos con el compañero, una hermenéutica más al servicio de la pastoral. ¿Por qué? Porque la gente que viene a estudiar a nuestras carreras de teología, una de las áreas en las que más les interesa formarse es en el área bíblica. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja con los textos, hay gente que expone la escritura en las comunidades, y a esta gente no les sirve de mucho solo el hecho de que solo se le dé teoría, lo que dijo un autor alemán, lo que dijo un autor francés, ¿verdad? Está bien eso, conocer el estado de la cuestión de ciertas investigaciones, pero lo prioritario debe de ser una hermenéutica, una exégesis al servicio de la pastoral, que le enseña a la pastoral, al expositor bíblico, cómo trabajar y exponer los textos para la transmisión de la palabra en las comunidades. También
y en esto no sé qué pensará el compañero Roque por el lado católico. Históricamente se ha tenido un desafío en la parte de los idiomas bíblicos. Sí. Porque en el país no son muchas las personas con una formación profesional en estas áreas, ¿verdad? Y debido a eso, en materias como hebreo, griego, arameo, los pocos que lo dan, se cae en algo. Y es de que la materia se vuelve hasta cierto punto una materia difícil. Una materia difícil, una carga para el estudiante. El estudiante siente que no mucho la entiende. Y se ha debido sobre todo a la metodología con la que se han estudiado estas áreas. Porque el hebreo y el griego en las carreras de teología de nuestras universidades, en la mayoría de casos se han enseñado desde un enfoque bien gramaticalista. Bien gramaticalista. Y como yo le digo a la gente bromeando, si a veces ni la gramática castellana conocemos, como decía García Márquez, ¿verdad? O sea, mucho menos vamos a pretender que en 5 o 6 meses la gente se convierta en expertos en gramática hebrea y griega, ¿verdad? Claro. Es ahí donde se necesitan, digamos, modelos, métodos didácticos que nos permitan enseñar estas áreas de manera más pedagógica, ¿verdad? De una forma más instrumental, que la gente pueda, digamos, entender la utilidad de eso, ¿verdad? ¿Para qué le va a servir eso en la parte práctica? Y en la parte teológica tenemos también ese desafío de pasar de la mera teoría, del mero saber teológico, es decir, de lo que dijo Lutero, de lo que dijo Calvino, de lo que dijo San Agustín, a la parte del quehacer. Ese es un desafío que tenemos la mayoría de escuelas teológicas en el país. Enseñarle a la gente a cómo hacer teología, cómo reflexionar teológicamente la realidad. Sí, yo creo mucho esto que tú dices, Omar, en cuanto a... Y por eso la insistencia, la insistencia que yo hacía cuando estaba dentro del clero, de tener institutos especializados, porque dentro de la tradición católica se puede hacer. Muchas veces lo que uno piensa es que quizás falta voluntad, o hay prioridades de otras cosas, porque la misma realidad te exige otras prioridades, ¿no? Pero un instituto especializado donde se maneje precisamente no solo la lengua antigua, sino más bien se pueda enseñar la lengua antigua, para que podamos penetrar mejor en la tradición y manejar también los conocimientos de los contextos sociohistóricos donde se escribieron, que son importantísimos y que tienen mucha luz para nuestros contextos sociohistóricos, ¿verdad? Es fundamental en ese sentido, ¿verdad? Y montar un instituto de este tipo requiere mucha inversión, requiere mucho tiempo también, porque requiere que tengas especialistas que se metan en esto, y sería de mucha bendición, digámoslo así, para las iglesias, no solo para la Iglesia Católica, sino para todas las iglesias, tener un instituto de este tipo, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que dejamos a las futuras generaciones de teólogos y teólogas que actualmente están empezando a trabajar profesionalmente en este ámbito, o que están estudiando la carrera? Yo creo que es bien importante, en este caso, como este ha sido un diálogo bastante ecuménico, ¿verdad? Recordar las palabras que Felipe Melanchthon le decía a Martín Lutero, la importancia de trabajar por la unidad. O sea, es bien importante trabajar en unidad. Vivimos en una época donde, si pretendemos lograr algunos objetivos con complejos de llanero solitario, queriéndolo hacer todo solo nosotros, imposible, es bien difícil que lo logremos. O sea, vivimos en una sociedad altamente demandante, donde es clave y es necesario el trabajo en equipo, multisectorial, multiinstitucional, ¿verdad? Y como le decía Melanchthon a Lutero,
la unidad cuanto antes, ¿no? En las cosas fundamentales de la fe, unidad de pensamiento. En las secundarias, libertad de criterio. Sí, yo siempre me adscribo a lo que el Papa Francisco está haciendo en este momento del lado de la tradición católica. En un primer lugar, conocer bien lo que nos une, ¿verdad? Desde la fe, conocer bien lo que nos une, estar dispuestos al diálogo como teólogos, no solo con otras comunidades de pensamiento teológico, sino también con otras ciencias, con otras escuelas de pensamiento, estar en diálogo para comprender mejor la realidad. Hay que recordar que ya los problemas ya no son locales, nuestros problemas sociales son globales, ¿verdad? Regionales, y en este sentido también debemos de buscar la unidad para poder ser testimonio. Esto viene de las Sagradas Escrituras, Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que todos sean uno, ¿verdad? Para que crean que tú me has enviado. Entonces, en la medida que vayamos mostrando esa unidad y principalmente la experiencia que les comentaba, ponernos de acuerdo en servir a los pobres. Sin duda la educación teológica muestra una variedad de logros que se han superado a través de la historia y también desafíos también que se tienen pues para el futuro, para las nuevas generaciones. Ha ido cambiando y se ha ido adaptando de acuerdo a las realidades de la sociedad a través de los tiempos y sin duda es un tema totalmente importante del cual reflexionar, la educación teológica. La educación teológica que está muy relacionada con el mundo académico y es que aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña pues tenemos la licenciatura en teología. De hecho, aquí en cabina, como lo vuelvo a repetir, se encuentra el coordinador de la licenciatura en teología, Omar Flores, y también el decano de la Facultad de Teología y Humanidades, Roque Regalado. La licenciatura en teología pues es un enfoque innovador en estos momentos, ya que estamos pues prácticamente estrenando un plan de estudio. Sí, en enero de este año 2024 se estrenó el nuevo plan de estudio, un nuevo pensum. Es un plan de estudio que busca darle al estudiante una formación integral en diferentes áreas, ¿verdad? Área bíblica, área teológica, área pastoral, área humanística, investigación, historia, ciencias sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es darle una formación integral al y la estudiante de teología, ¿verdad? Para que esté mejor capacitado para enfrentarse a los retos del mundo y de la sociedad contemporánea. Y por otro lado, a diferencia de otros espacios, ¿verdad? Donde por cuestiones a veces confesionales o dogmáticas hay límites, acá tenemos la ventaja de que hay libertad de cátedra. Hay libertad de opinión, libertad de expresión y contamos con un excelente equipo de catedráticos, ¿verdad? De los cuales van a aprender bastante, ¿verdad? Así que les animamos a que vengan y se inscriban en la licenciatura en teología. Sí, yo creo que uno de los esfuerzos que estamos haciendo dentro de la política de calidad educativa es precisamente esto. Al renovar las carreras, en este caso al renovar la licenciatura en teología, hemos dado este enfoque, ¿verdad?, de diálogo entre las diferentes tradiciones de la religiosidad cristiana, pero principalmente con el deseo de hacer esta unidad de lo teórico, teológico, a lo teológico pastoral, ¿verdad? Que realmente lo que la gente que estudia teología estudie, le sirva precisamente para poder ayudar a sus comunidades eclesiales a discernir el misterio de Dios dentro de la realidad. Así es, y la invitación está hecha para todas las personas que estén interesados en estudiar, empezar una carrera profesional en teología para que puedan acercarse a la Universidad Luterana Salvadoreña y comenzar en este ciclo número 2 del 2024 su carrera en licenciatura en teología.
Hemos estado en el episodio número 20 de Faro Teológico, acompañados por el máster en estudios bíblicos Omar Flores y también el máster en teología pastoral Roque Regalado, también su servidor Rodrigo Valdés. Y bueno, pues en esta ocasión hablamos acerca de la educación teológica, ¿verdad? ¿Qué es la educación teológica? Hablamos sobre las etapas de la educación teológica y los desafíos de la educación teológica aquí en el país. Un tema totalmente interesante. Le damos las gracias a las personas que nos han estado escuchando en vivo a través de radio.uls.edu.sb y también a las personas que nos escuchan en nuestro canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña. Muchas gracias, licenciados, por estar acompañándonos. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos para el episodio número 21 de Faro Teológico. Un saludo, muchas gracias.